quien nos acompaña hoy desde la Candelaria en Bogotá. Hoy nos trae una selección de lujo, nos leerá poemas de la antología Spoon River de Edgar Lee Masters y también nos compartirá poemas de su libro Montuno. Quiero esperar un poco que lleguen, que nos vayamos acomodando. De verdad que será una noche muy especial. Todos alisten sus bebidas espirituales, acomódense en el sillón, porque hoy el poeta Hernán Vargas Carreño nos trae una selección espléndida sobre sus poemas preferidos de Edgar Lee Masters. Para ir contando un poco sobre qué vamos, fue Heidegger quien dijo que el ser humano, buenas noches, amigos, no es alguien que muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte. En ese sentido, la muerte no es algo que sucede taxativamente, aunque pues sabemos que sí, ¿no? A todos nos llega. Sin embargo, bajo la mirada de este filósofo, es más bien una situación en la que nos estamos provocando, más bien es una situación que nos arroja, que nos proyecta. Inicio diciendo esto porque la antología que nos trae el maestro va en sintonía con esta afirmación, porque pues especialmente habla sobre el tiempo y más bien que nos ejemplifica esta postura frente a la muerte. Yo diría que es incluso sobre la desaparición con esta guía, literatura epimática, son las voces del pasado las que vuelven, las voces de los fantasmas, de fantasmas casi rulfianos, los que nos nombra Edgar Lee Masters. Y bueno, casi que hay una reconstrucción total de una ciudad y muchísimos personajes, ¿no? Se dice que el epígrafe es la última vanidad del ser humano y pues sobre esto vamos, y sobre esto van los poemas que vamos a compartir hoy. El maestro Hernán Vargas Carreño ya tradujo la mitad de los poemas de esta antología en Almenas del Tiempo y está, digamos, en labor de terminar de traducir esta antología, pero quiero hacer una presentación muy breve porque ya nuestro invitado nos hablará sobre estos temas transversales de la antología de este poeta norteamericano. Para quienes ven por primera vez estas en vela, este es un espacio independiente que gestionamos muchos profes, somos un equipo muy grande, somos poetas y profes de la Universidad Pedagógica Nacional y Poetas en Vela nace en virtud de la contingencia global, ¿no? Vamos más de 40 programas de transmisión ininterrumpida en donde traemos cada noche a sus casas, donde llegamos cada noche a sus casas con poesía, con música. Y bueno, los sábados los tenemos reservados para los maestros de nuestro panorama nacional y lo hacemos regularmente en alianza con poetas. Tan especial esta vía bogotana. Nos acompaña Hernán Vargas Carreño, poeta, traductor, docente de literatura y director del sello Exilio. Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, muy bien acá desde la Candelaria. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta para iniciar y antes de que nos leas los poemas que nos traes preparados de Spoon River, tus traducciones, preguntarte, bueno, para quienes no lo saben, el maestro en su labor de traductor nos ha traído a Emily Dickinson, a Pessoa y por supuesto a Edgar Lee Masters con Almenas del Tiempo. Maestro, hay quienes dicen que traducir es casi que volver a escribir. ¿Crees que existe una particularidad importante al traducir poesía? ¿Podrías contarnos un poco, por favor, de esta labor de traductor? Y pues también de una vez sobre este libro tan particular y tan original. Sí, Sebastián. Traducir viene de traicionar, pero el traductor tiene toda la libertad para traducir al idioma al que está traduciendo lo que hay que decir en el idioma español en este caso. Los idiomas tienen sus diferencias, a veces grandes. Por ejemplo, en el inglés
con la redundancia que ellos la emplean mucho, y en español suena muy mal una redundancia. Entonces, traducir es recrear. Y en esa recreación, el traductor tiene que ser lo más fiel posible al autor, tratando de dar entre los dos, entre lo que dice el autor y entre el idioma al que uno está traduciendo. Entonces, sí, traducir es una recreación y es una parte importante. Por eso las mejores traducciones de poesía deben hacerlas poetas y no traductores que tienen como oficio traducir porque les paguen. Las más bellas traducciones, tanto de poesía como de novela, las han hecho amigos de esos poetas o de esos novelistas o admiradores de esos poetas o de esos novelistas. Y entonces ahí radica la esencia de una bella traducción cuando se hace por amor, cuando se hace por asimilación y no se hace por un pago, por unos honorarios. Eh, yo amo a Julio Cortázar, por ejemplo, por haber traducido Memorias de Adriano. Eh, el más grande amor que tengo por Cortázar es haber hecho la traducción de Memorias de Adriano. Y así uno va descubriendo traductores que son escritores y al comparar ciertas traducciones con otras, descubre uno que definitivamente las mejores traducciones tienen que hacerlas escritores. Sí, maestro, cuéntanos, nos traes hoy y cuál es la particularidad de esta antología. Bueno, hablo de Spoon River Anthology, la antología de Spoon River. Este libro fue publicado en 1915, hace 125 años. Es un libro único en la poesía norteamericana y es un libro único en la poesía mundial. La belleza del libro radica en que Edgar Lee Masters, apoyado en una bella antología que se llama la Antología Palatina, publicada en el siglo VII antes de nuestra era por Meleagro. Él leyó esa antología palatina que se descubrió en un monasterio de Alemania en el siglo XVII y se publicó, y así la conocemos hoy en día. Al leer la antología palatina de Edgar Lee Masters, se dio cuenta que él tenía algo que contar, tal como lo contó el poeta Meleagro, el poeta griego Meleagro, y lo que él hizo simplemente fue acudir al pueblo donde él se había criado, en Illinois, y contar la vida de todo el pueblo, pero lo hizo de una manera espectacular. Imitando esta antología palatina griega, decidió que todos los que iban a hablar en la poesía, en los poemas, tenían que ser muertos. Entonces hizo un libro maravilloso que tiene 244 poemas. El primer poema se llama La Colina, y en este caso la colina quiere decir el cementerio, porque el pueblo donde él se crió, Lewistown, el cementerio quedaba en la colina. Y el primer poema se llama La Colina para ubicar al público lector de que ahí se va a iniciar toda la saga. Los otros 243 poemas tienen un nombre propio, que puede ser el nombre de la profesora, del alcalde, de la prostituta, del ladrón, del violador, del banquero ladrón, de todos los personajes que conformaron su pequeña sociedad. Pero lo importante es que Spoon River puede quedar en cualquier parte del mundo. No es un pueblo norteamericano. Si le damos la vuelta al mundo, lo que sucede en Spoon River sucede en cualquier parte del mundo, porque realmente lo que hace el Lee Masters es
tocar la esencia de la condición humana. La condición humana es siempre igual en todos los tiempos y en todos los lugares. A través de esos personajes ya muertos, nos pone a hablar desde sus lápidas. Entonces, como el autor de cada poema está muerto, ya no le interesa, o más que le interesa, no, ya no le da temor decir la verdad. Por lo tanto, este es un retrato escueto, libre, abierto, sincero, profundo, de todo lo que pasaba en Estados Unidos a principios del siglo XX. Y Edgar Lee Masters hace un retrato terrible, doloroso, real, sincero, de toda la injusticia que ocurre en Estados Unidos cuando Estados Unidos está empezando a crecer. E incluso Edgar Lee Masters se anticipó a la Gran Depresión de 1929 que ocurrió en Estados Unidos, porque el libro fue publicado en 1915. Por eso, cuando llega la Gran Depresión y pasa después la Gran Depresión, el libro de Edgar Lee Masters lo toman los buenos lectores norteamericanos como el retrato de lo que no vimos. Edgar Lee Masters se anticipó a contar la tragedia norteamericana. Mire, este libro alcanzó 70 reediciones en vida del autor. Edgar Lee Masters murió en 1950 y alcanzó a ver 70 reediciones de su libro. Para un autor eso es una maravilla. Es el libro de poesía más reeditado y más vendido en Estados Unidos en el siglo XX. No es Whitman, al que quiero mucho, no es Emily Dickinson, a la que amo mucho y también traduzco, es Spoon River Anthology. Y lo bueno para nosotros los latinoamericanos es que al leer a Edgar Lee Masters sentimos que también está contando la historia nuestra, la historia de un México, de un Centroamérica, de un Suramérica. Nos sentimos muy cerca porque no es un poeta anglosajón, es un poeta más como de la América para abajo. En ese sentido, él se anticipó a inventarse un Comala, a inventarse un Macondo, a inventarse un Santa María. Primero fue Spoon River. Spoon River no existe como tal, es un nombre inventado, es el Macondo de él. Esa es la belleza de la antología Spoon River, que nos relata sin tapujos las miserias, las bellezas, los triunfos, las desgracias de un pueblo que se estaba formando en medio de un capitalismo salvaje y que lo ha llevado a lo que hoy en día es Estados Unidos. Él se anticipó y contó esa tragedia tan terrible que es la sociedad norteamericana. Ok, maestro, nos hablas sobre esta cercanía a los fantasmas rulfianos casi y la creación de una ciudad en sus cimientos, pero también una ciudad eh, fantasmal, ¿no? De todas maneras. Para los amigos que acaban de llegar, ya estamos alcanzando los 40, eh, las 40 personas que están conectadas a esta transmisión. Para quienes acaban de llegar, hoy nos encontramos con el maestro Hernán Vargas Carreño, quien nos está compartiendo sobre su cercanía con la traducción, específicamente sobre Edgar Lee Masters, es lo que ahorita está, digamos, es lo que nos atañe en este momento. Entonces, amigos, los voy a dejar con el maestro Hernán, quien nos va a compartir poemas de esta antología. Nos leerá un buen rato, será un recital de las traducciones que él ha hecho y nos va a compartir sus mejores poemas. Eh, También en esta transmisión contaremos con unos poemas musicalizados de Raúl Gómez Hatin por Leandro Sabugal y también vamos a tener al final de la transmisión, eh, casi a la mitad de la transmisión, una lectura por el maestro Hernán Vargas Carreño del libro Montuno. Entonces, espero que ya hayan llegado todos y los que no, pues se vayan acomodando porque esta va a ser una noche muy especial.
Maestro, te dejo en tu casa literalmente. Por favor, compártenos lo que nos traes de Edgar Lee Masters. Bueno, continúo con Edgar Lee Masters y te cuento, Sebastián, y todos los que nos están viendo y escuchando, que ya terminé de traducir toda la antología de Spoon River. Este confinamiento me ha permitido el tiempo necesario que no tuve en los últimos 15 años para terminar de traducir los 122 poemas que me faltaba traducir. La traducción ya está lista, está revisada, el libro ya está en imprenta para que me lo diagramen y yo espero que por primera vez en Colombia tengamos para el mes de julio o agosto esta gran obra maestra de la poesía norteamericana. Entonces ya será una realidad que la antología Spoon River va a salir en Colombia, traducida por un colombiano. Voy a compartir algunos poemas de esta antología. Para los que acaban de llegar, recuerden, les comento más bien, si no conocen la antología de Spoon River, que todos los que hablan en los poemas están muertos y hablan desde su lápida, desde su tumba. El primer poema que les quiero compartir es de una mujer que se llama Constance Haley. Y aquí quiero hacer un apunte. Edgar Lee Masters juega con el significado de ciertas palabras en inglés. El que sabe leer en inglés y pueda leer el poema en inglés se dará cuenta que el autor nos está adelantando algo. ¿Por qué? Porque el nombre de esta mujer, Constance, se podría traducir como Constancia. Y el apellido Haley tiene que ver con el verbo hate, odiar. Si traducimos el apellido sería Constancia odiosamente. Ese nombre es intraducible. Cuando uno publica una antología, en este caso en español, como la voy a publicar, no traducimos los nombres. El nombre se deja originalmente como lo puso el autor. Pero es bueno decir, para el que no sepa inglés, que en muchos casos el autor adelanta en algo con ese nombre que él se ha inventado, adelanta en algo el contenido del poema. Entonces, Constance Haley, que si lo tradujéramos malamente, sería Constancia odiosamente, dice lo siguiente de esta mujer: elogias mi sacrificio, Spoon River, por criar a Irene y a Mari, huérfanas de mi hermana mayor, y censuras a Irene y a Mari porque me despreciaron. Pero no elogien mi sacrificio, ni censuren su desprecio. Yo las crié, las cuidé, es verdad, pero envenené mis actos con mis constantes reproches por su dependencia. El siguiente poema que quiero compartir se llama Ernest Hyde. Aquí también juega con el apellido Hyde, lo pone con una Y, pero tiene que ver con el verbo hide, con I latina, que quiere decir ocultar. Le pone ese apellido por el tema del poema. Dice Ernest Hyde: mi mente fue un espejo, vio lo que vio, conoció lo que conoció. Durante mi juventud fue solo el espejo de un vehículo veloz que captaba y perdía fragmentos del paisaje. Luego, con el tiempo, grandes manchas impregnaron el espejo, permitiendo que el mundo exterior entrara y permitiendo que mi yo oculto se buscara. Pues así es el nacimiento de un alma en pena, un origen impregnado de victorias y derrotas. La mente suele ver el mundo como una cosa distante y el alma hace que el mundo armonice con ella. Un espejo manchado no refleja imagen alguna y ese es el silencio de la sabiduría. ¿Por qué le puso ese apellido Hyde oculto? Porque este es un poema
que tiene como tema la filosofía. Quiero leer el siguiente poema que se llama Daisy Fraser. Daisy es la prostituta del pueblo, o la única prostituta que aparece en la antología de Spoon River y que de alguna manera representa a todas las prostitutas de Spoon River. Y nos vamos a dar cuenta que la sociedad norteamericana, así como en Colombia, que las empresas de productoras de licores de los departamentos les toca pagar un impuesto para la educación colombiana, nos damos cuenta también que en Estados Unidos las prostitutas pagaban impuestos para mantener las escuelas. Y esto es lo que denuncia Daisy Fraser, porque además Daisy es una mujer terrible que no se calla la boca, que no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Escuchemos a Daisy Fraser, la prostituta de Spoon River. ¿Alguna vez oyó decir que el editorialista Whedon le diera al erario algo del dinero que recibía por apoyar candidatos para cargos públicos? ¿O por escribir artículos sobre la industria de enlatados para convencer a la gente para que invirtiera en ella? ¿O por ocultar información sobre el banco cuando ya olía a podrido y estaba a punto de quebrar? ¿Alguna vez oyó decir que el juez del circuito ayudó a alguien diferente a los ferrocarriles Q? ¿O a los banqueros? ¿O los reverendos Pitt y Sibley donaron alguna parte de su salario ganado por callarse o por hablar, tal como los dirigentes se lo imponían por la construcción del acueducto? Pero yo, Daisy Fraser, la prostituta, que siempre anduve por las calles entre murmullos de saludos y sonrisas, carraspeos y expresiones como «ahí va», nunca comparecía ante el juez sin antes tener que contribuir con $10 y costear así los fondos de la escuela de Spoon River. Me detengo un momento porque hay una pregunta, Sebastián. Dime. ¿Me detengo o sigo? No, sigue, maestro, tranquilo. Vale. Sigue. Algo que me encanta de la antología de Spoon River es que Edgar Lee Masters le da un gran valor a las profesiones de la gente menor y le da muy duro a las profesiones altas. Entonces, Edgar Lee Masters, en muchos poemas, habla mal de los abogados, habla mal de los gobernantes, habla mal de los presbíteros, pero habla bien del carpintero, del que hace tinas, del vigilante. Quiero leer el poema Andy, el vigilante. Mire lo que dice este vigilante. Con mi capa, mi viejo sombrero y mis botas de fieltro, con Taik, mi perro fiel, y mi nudoso bastón de nogal, solía escurrirme sigiloso con mi linterna de puerta en puerta y de cuadra en cuadra, al igual que las estrellas iban recorriendo la alta noche. Y mientras la campana de la iglesia susurraba al paso del viento, resonaban los fatigados pasos del doctor Hill como si caminase dormido, y a la lejanía se oía el cantar de los gallos. Por ahora, otro está cuidando de Spoon River, como lo hicieron otros antes de mí, pues yazco aquí, junto al doctor Hill, en este lugar por donde no pasa ni roba nadie y en donde no se necesitan miradas que vigilen nada. Así como en este poema, Edgar Lee Masters trata muy bien a este hombre vigilante que se pasó toda la vida recorriendo de noche el pueblo para cuidarlo. Así le da duro también a los otros, a los ricos que tenían el poder
y que cometían muchas injusticias. De esos que tenían el poder y cometían muchas injusticias, leo este poema que se llama John Church. Y mire que aquí el apellido Church quiere decir iglesia, para darle también un poco a la iglesia. Y este personaje que habla, el muerto que está hablando, es un abogado. Dice este abogado: fui el abogado de los ferrocarriles y de la compañía de indemnizaciones que aseguró a los propietarios de la mina. Utilicé las influencias del juez, del tribunal y de las Cortes Supremas para ganarle los pleitos a los lisiados, las viudas y los huérfanos. Y debido a eso, hice una gran fortuna. La Asociación de Tabernas me alabó mediante un decreto rimbombante, y fueron muchos los homenajes florales que recibí, pero las ratas devoraron mi corazón y en mi calavera se anidó una serpiente. Ese tratamiento que le da el Gallic Master a esos personajes que fueron injustos es una maravilla. El Gallic Master hace una especie de justicia en su libro, ¿no? Dándole valor a las personas que eran honestas, que eran sencillas, que tenían trabajos muy duros, que ganaban muy poco, y atacando a aquellos personajes que se aprovechaban de estos pobres. Hay una cosa maravillosa de Spoon River Anthology, es que está escrita en prosa. El mismo poeta, el Gallic Master, dice que es más prosa que poesía. Y tú puedes leer todo el libro como una gran novela, no solamente como la gran novela de un pueblo, sino también porque se entrelazan historias de varios personajes. Hay muchas historias dentro de la antología. Por ejemplo, a veces habla un esposo engañado por su esposa. Como está muerto, él dice la verdad, pero más adelante la esposa, muerta también, le responde y le cuenta por qué lo engañaba. Y de pronto más adelante también habla del amante de esa esposa. Entonces se van entrelazando historias y uno va haciendo una construcción colectiva de todo lo que pasaba en el pueblo. Quiero leer un ejemplo de esas historias. Esta es Minerva, la poeta del pueblo. Minerva era coja, no era buena poeta y fue violada. Entonces hay una historia en la que interviene Minerva, el papá de Minerva, el doctor que le hizo el aborto y la mató, el violador. O sea, son 4 o 5 poemas que se entrelazan para contar una historia, que van y vienen. Dice Minerva Jones, la poeta del pueblo: yo soy Minerva, la poeta del pueblo, abucheada y burlada por los patanes de la calle debido a mi pesado cuerpo, mi mirada visca y mi divertido caminar. Y más aún cuando Bash, el fuerte, me violó después de una cruel persecución, abandonándome a mi suerte en manos del doctor Meyers. Así me sumí en la muerte, petrificándome de pies a cabeza, como cuando se baja por una escalinata que desciende y desciende dentro de un torrente de escarcha. Alguien irá al periódico del pueblo y recopilará en un libro los poemas que escribí. De esta manera clamo amor, de esta manera imploro vida. Esto dice la poeta denunciando que fue violada, que nunca publicó, que quiere que la publiquen. Ahora habla su papá. El papá de ella se llama Indignation Jones. Dice el papá de la poeta Minerva: ni se lo imaginan, ¿verdad? Que yo provenía de una buena familia galesa, que era de mejor sangre que la gentuza blanca de aquí y de linaje más directo que los nuevos ingleses y virginianos de Spoon River.
Ni creerían que estudié y leí algunos libros. Ustedes solo me vieron como un hombre ruinoso, de barba y cabellos enmarañados y de vestimentas andrajosas. Algunas veces la vida de un hombre se vuelve un cáncer al ser herido una y otra vez, hasta convertirse en una nudosa masa violácea, como las que le crecen a la caña del maíz. Ese era yo, un carpintero, atascado en el cagadero de la vida, por el que caminaba creyendo que lo hacía por una pradera, con una mujer desaseada como esposa, y con la pobre Minerva, mi hija, a quien ustedes atormentaron hasta arrastrarla a la muerte. Por eso, como un caracol, me arrastré y me arrastré a lo largo de los días de mi vida. Ya no escucharán más el resonar de mis pasos mañaneros sobre la acera llena de huecos, cuando iba a la tienda de víveres por un poco de harina o por un miserable tocino de 5 centavos. Ese es el padre de Minerva Jones, la poeta. Ahora habla el doctor Meyers, el que le provocó el aborto y la mató en este procedimiento. Dice el doctor Meyers: ningún otro hombre, excepto el doctor Hill, hizo más por la gente de este pueblo que yo. Todos los débiles, los lisiados, los arruinados y aquellos que no podían pagar acudían a mí. Fui el bueno y el tolerante doctor Meyers, saludable, feliz, afortunado, unido a una compañera compatible. Mis hijos crecieron y todos se casaron muy bien, hasta que una noche Minerva, la poeta, acudió embarazada a mí, llorando. Intenté ayudarla, pero murió. Todos me acusaron. Los periódicos me deshonraron. Mi esposa pereció con el corazón deshecho y una neumonía acabó conmigo. Esa es una historia que se alarga con 2 poemas más que leí para terminar con este tema, diciendo que hay muchas historias entrelazadas en la antología Spoon River y que eso hace una maravilla porque es como un libro de poesía novelado o una novela poetizada, ¿no? Con historias que van y vienen, ¿no? Y cuando uno va leyendo como lector, uno toma parte. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que dice una esposa engañada, uno dice, bueno, estoy a favor de ella, pero más adelante escucha la versión del esposo y dice, ah, no, es que ella era una perlita. Y después más adelante escucha el poema del amante y dice, ah, bueno, el amante fue el que mejor gozó todo esto, el pobre marido era un tonto, la mujer también era una tonta, y aquí el que salió ganando fue el amante. O sea, uno como lector puede ir tomando partido en estas historias que se van entrelazando, ¿no? Es una maravilla, Spoon River Anthology. El que lea esta antología se va a sentir muy cerca a Latinoamérica siendo un poeta norteamericano, porque son también las historias nuestras. Eso nos pasa también en Colombia y nos pasa en Latinoamérica. Por eso digo que Spoon River, que no existe ese pueblo, que es un Macondo norteamericano, está en cualquier parte del mundo. Me detengo, Sebastián, por si hay una pregunta. Sí, maestro. Bueno, gracias por esta selección tan maravillosa. Nos estás trayendo unos personajes que hablan desde la muerte y que aún desde la muerte nos están increpando, ¿no? Sí. Yo siento que hubiese sido como ese increpar sobre las injusticias, ese increpar sobre las cosas más dolorosas de la vida, sobre las razones más vitales de la vida, y también lo que dices respecto a ese tono novelesco, casi crónico. Yo siento que estuviera muy cercano a los cuentos de Rulfo, a algunas de las novelas de Onetti. Sí. Está creando una ciudad por medio de la psiquis de los personajes. En serio que estamos maravillados. Yo quisiera que en este momento comentaran las personas que nos están viendo
qué epitafios les gustaría que tuviese su tumba, o qué epitafios tan famosos, qué epitafios famosos conocen más bien, mientras voy leyendo algunos de los comentarios que nos han hecho durante la transmisión. Nos saluda, el primero que nos saluda es Néstor Mendoza. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Hernán. Nos saluda Geraudí González, Dubán Gómez, Luis Camilo Dorado Ramírez. Gladys Durán dice, excelente ilustración de parte del escritor invitado Carreño. Magnífico invitado y la forma maravillosa como expone y comparte su ardua y bella labor como traductor y escritor. Gracias, Gladys Durán, por acompañarnos con tanta constancia en Poetas en Vela. Para quienes acaban de llegar, Poetas en Vela es una iniciativa independiente que intenta responder a la contingencia. Hoy estamos reflexionando por medio de las traducciones que nos hace Hernán Vargas Carreño sobre la muerte, estamos reflexionando sobre la desaparición, estamos reflexionando sobre sabe, luego Maestro, hay dos preguntas. Sí. Correcto. Maestro, hay dos preguntas. Escucho. Maestro, sí, hay dos preguntas. Bueno, hay mucha gente que te está saludando. La gente sigue comentando, sigue agradeciendo tu labor como traductor, tu labor en la cultura colombiana, tu importante papel en las letras de nuestro país y sobre todo tu importante labor como traductor. Nos traes una obra importante. Mientras momento, María Fernanda Guaves. De los muertos no es una novela. Puede especificar si los personajes. Sebastián, hay interrupciones y no he escuchado la pregunta. Sebas, está entrecortado y no he podido escuchar la pregunta. Vale, Sebas, voy a leer la pregunta que Hola, parece por que favor, tienes... lea la pregunta. Sí, voy a leer la pregunta que parece que tienes problemas ahorita en este momento de internet, pero ya esperamos que se normalice. La pregunta que estaba leyendo Sebastián dice, ¿cómo se identifica el yo poético de la voz de los muertos en un poema? Cuando no es una novela, ya que en esta se puede especificar si los personajes están muertos. Bueno, el yo poético es de Edgar Lee Masters, definitivamente. Él como gran poeta también fue novelista, escribió obras de teatro, pero escribió más de 50 libros, pero el gran libro de él es Spoon River Anthology. Ese yo poético lo supo expresar muy bien al entender la condición humana. Y en vez de escribir los poemas en primera persona, como solemos hacerlo la mayoría de los poetas, tomó esa decisión copiada. Él lo afirma en la autobiografía, copiada de la antología palatina de Meleagro del siglo VII antes de nuestra era. Tomó la decisión de que era la mejor manera de contar la historia ruinosa de un pueblo norteamericano, de una sociedad decadente. Y le salió pero muy bien ese truco. Pudo poner a hablar a los muertos, pero en realidad está hablando es él. Ese yo poético trasladado a la voz de los muertos no le impidió, no le impidió que no le perdonaran, porque Edgar Lee Masters fue odiado por sus contemporáneos por haber contado una gran verdad de un pueblo en ruinas, de un pueblo miserable con los pobres, de un pueblo corrupto. Entonces, esa traslación del yo poético a la voz de los muertos simplemente es un truco literario. En realidad el que habla es Edgar Lee Masters. Es él el poeta, ¿ya? Que él lo pone en voces de otras personas ya muertas, pero
Ese es un truco maravilloso, poner a hablar a los muertos, porque los muertos pueden decir la verdad. Espero que con esta respuesta quede bien Sí, la persona que hizo la pregunta. Se volteó la imagen. Sí, la parece que verdad, los muertos están interviniendo en la imagen de Sebas y le dieron la vuelta. Ajá, sí, ya otra vez. Está bien. Sí. Bueno, estoy al revés, pero sí, ya, estás en perfecto. vertical. Bueno, Néstor Mendoza, bueno, sigue saludándonos. Nos ha saludado también Jesús Ovallos, grande maestro Hernán. Geraldine Ciabato, o Ciabato, perfecto dirá. Geraudí González, saludos para ambos. Mira, sí, Jesús Ovallos, a la pregunta sobre los epitafios, dice que diga ya. aquí sigue descansando Jesús Ovallos, o les dije que estaba enfermo. Bueno, creo que es más un chiste, pero bueno, también es válido, ¿no? El humor. Gladys Ok, Durán dice, es una especie de novela poetizada y de poesía novelada. Gran Sí, definición. Leeré con gusto esa gran antología de Edgar Lee Master. Pues supongo que también la traducción que estamos de alguna manera teniendo en primicia en Poetas en Vela. Francisco listo. Arturo Muñoz dice, gracias poeta Hernán Vargas y a los organizadores de Ya Poetas en veo. Vela. Es un oasis en estos tiempos de pandemia. Y Diego Miranda, inyéctense el coronavirus, dice. Bueno, ya estoy derecho, sí, ¿sí? Sí. sí, Listo. Bueno, yo creo que el tiempo apremia, maestro, entonces me sí. gustaría que mientras la gente va comentando, Lea, tú nos acompañaras aquí en el intermedio con una canción, mientras la gente comenta y Muy luego bien. volvemos, maestro, con Ponen la unos canción. poemas de Monturno. Vale, ¿Ok? Bueno, escuchamos. Listo. perfecto. A ver si vienen mis poemas. ¿Dónde están mis poemas? Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, despreciable y peligroso, despreciable y peligroso. Y no andan muy equivocados, despreciable y peligroso, despreciable y peligroso. Eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño, despreciable y peligroso, despreciable y peligroso. Eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Eso han hecho de mí la poesía y el amor. Eso han hecho de mí la poesía y el amor. Despreciable y peligroso, despreciable y peligroso.
Eso han hecho de mí la poesía y el amor. Eso han hecho de mí la poesía y el amor. Ok, hola. Hoy ha sido una noche muy especial. El maestro Hernán nos ha traído una lectura impresionante sobre Edgar Lee Master, su antología Spawn River, y ya hemos, digamos, ya nos hemos acercado a su temática, a muchos de sus poemas. De todas maneras nos quedamos corto, maestro, son muchos poemas, pero de todas maneras alcanza para que la gente esté pendiente del lanzamiento, del próximo lanzamiento de la antología, que ya está en imprenta. Fue una primicia que nos ha dado el maestro. Ya tradujo todos los poemas de esta antología y se encuentran ahora mismo en imprenta. Esta parte de el programa va a estar dedicada a hacer un saludo a tu obra. Dijiste que nos leerías sobre Montuno, pero antes de eso, quisiera leerte una pregunta que va ya más encauzada a tu obra. Eh, es una pregunta sobre los símbolos de tu poesía que hace Cristian. Dice que hay imágenes que vuelven constantemente, como si tuvieran una fuerza de atracción, ¿no? El tren, el corazón, los dioses no religiosos, el mar, las sombras. Pregunta cómo estos elementos configuran tu poética y por qué te inquietan especialmente. ¿Qué es lo que te seduce de estas imágenes? Maestro, está apagado el micrófono. Lea. No sé. Espera, maestro, ahí tenemos problemas con el audio. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Listo, maestro. Listo, ¿Ya? maestro. Están Bien. interfiriendo los fantasmas Sí. definitivamente. Yo escuché bien la Bueno, pregunta y la puedo responder, sí. Ustedes no me correcto, escuchaban, pero yo sí te escuché. Bueno, perfecto. a un artista siempre lo atormentan ciertos temas y esos temas tienen que ver sobre todo con la niñez. La niñez es el verdadero reino de la poesía, donde nace todo, donde nace todas las obsesiones que uno va a tener como adulto. Y hay unos temas que me agobian aún a mi edad, ya entré a la tercera edad, que son los trenes, que son las sombras, que es la muerte. Me quiero referir solamente a uno de ellos, a los trenes. Los trenes que lastimosamente se acabaron en nuestro país y que monté tal vez la última vez que monté en tren siendo muchacho, niño, tendría unos 12 o 13 años en Bucaramanga, pero cada domingo íbamos a la estación de tren de Bucaramanga a hacer mercado, a comprarle a los campesinos que se bajaban del tren todas las legumbres que traían, los pollos, las gallinas, y ese animal inmenso que sonaba terrible, y más cuando uno es niño, pues lo ve más grande, y el sonido del tren cuando llega es muy fuerte, y el pito, y después toda la gente bajándose del tren, y todos los que estábamos abajo tratando de encontrarnos con los campesinos para comprarle todo. Entonces el tren me marcó mucho. Y, vi el tren tal vez hasta los 16, 17 años permanentemente. Los trenes se acaban en Colombia. Yo volví a montar en tren hace unos 5 años en Europa. Acá ya no se puede montar en tren. Entonces, los trenes son para mí parte de la infancia, parte del alimento, parte de la alegría.
parte del conocimiento, parte del hablar con una persona que viene del campo, de donde yo era también. Y esa obsesión de los trenes me ha acompañado hasta el momento. Mi libro Montuno, incluso, que es mi penúltimo libro, tiene una parte dedicada a los trenes. Además, porque los trenes son el viaje. Y además porque cuando me leí por vez primera el cuento El guardagujas de Arreola, me encontré perfectamente en ese cuento. Y cuando leí el cuento del viaje de Álvaro Mutis, que es muy parecido al cuento de Arreola, también me encontré en ese cuento. Y como uno siempre quiere escapar, los artistas siempre escapamos, así estemos encerrados en casa. El tren es una manera de partir, de no volver, de pasar, y de pasar viéndose a uno mismo. Esa obsesión de los trenes espero que me acompañe hasta el final, así como otras obsesiones. Me refiero solamente a esa para no referirme a más. Sigue, Sebastián. Gracias, maestro. Y bueno, tiempo apremia, entonces me gustaría que nos leyeras 2 o 3 poemas de tu libro Montuno. Listo, Sebastián. El asesino. Bueno, ubico un poco a los que no han leído Montuno, a los que no saben qué es Montuno. Montuno es un libro escrito para mi tierra donde nací, las montañas del Cañón del Chicamocha, y en Santander. Yo nací en Zapatoca, pero el Cañón del Chicamocha es el segundo cañón más grande del mundo. Arranca en Boyacá y termina casi llegando a Bucaramanga. En el Cañón del Chicamocha, que es muy grande, hay muchos pueblos escondidos tras las montañas, cerca de los ríos o lejos de los ríos. Y el Cañón del Chicamocha se caracteriza por ser muy estéril, muy pelado. Solamente crecen espinos y pequeños arbustos. Y cuando hay grandes árboles es porque hay un pequeño valle, porque hay un río cerca, pero esos pequeños valles con los grandes árboles son muy poquitos, muy escasos. El que ha bajado por carretera, quien va de Bogotá a Bucaramanga, o quien viene de la costa a Bogotá y ha bajado por el Cañón de Chicamocha, ha visto una parte de ese espinazo nada más. Esa carretera que es terrible, que se ve abajo como una culebrilla, es una parte del cañón. El cañón empieza aquí en Boyacá y termina en el Pescadero, cerca de Bucaramanga. Es muy grande, tiene muchos pueblos. En uno de estos pueblos del cañón nací yo. Montuno es un canto tardío a ese pueblo mío y a esas montañas mías y a esos campesinos que fueron mi familia. Leo El asesino. Anoche vino Jacinto a rondar la casa. Los perros no avisaron nada, pero sus huellas lo hicieron. Por estos confines nadie más que él tiene esos enormes pies. En 3 días se cumplirá 1 año del asesinato, pero pareciera que Jacinto ahora quisiera matar al muerto, a Camilo, su medio hermano. O como dicen los jornaleros, ahora se siente mucho menos hombre sin su enemigo, y por eso anda buscando algo que le devuelva su hombría. O como dicen los hermanos Vázquez, como no tuvo tiempo de matar también a la novia, el mandado le quedó a medio hacer. Pero yo más bien creo lo que dice la nona Celestina, pues ella va a cumplir 100 años y ya lo ha visto todo. Jacinto aún se cree vivo, porque no tuvo tiempo de darse cuenta
del rayo seco que lo mató. El silencio. A esta hora, los montes callan por unos instantes. Ningún canto, ningún silbido animal se deja escuchar. Solo ocurre a esta hora, siempre. Y en este silencio total, solo escuchamos el latir de nuestros corazones y la queja de nuestras tripas. Ni siquiera nuestros pasos suenan. Entonces, Pascal y yo nos detenemos llenos de espanto y nos miramos aterrados. Nos sentamos y esperamos un rato. No se puede retar este silencio, pero apenas las sombras bajen y lo cobijen todo, la noche empezará a hablar. Los muertos volverán por sus caminos y acompañados de sus sombras podremos seguir camino a casa. Pascal vuelve a mover la cola y callados reanudamos nuestros pasos. Cuchillos. Con este cuchillo he matado varios animales, he capado berracos y he abierto exquisitos frutos. Nunca quisiera matar a un hombre. Siempre lo llevo al cincho. A los 6 años me lo entregó mi padre. Esa es su hombría, mijo, a cuidarla. Cuando lo afilo en silencio, brotan de la piedra mis extraños pensamientos, los que voy afilando también para mis futuros días. Cuando lo hago brillar poniéndolo al sol, pienso en la vida de otro hombre tan oscuro como yo. Apenas tiene unos centímetros y sin embargo es el único límite entre dos machos de estas montañas. Por él se nos va la vida en un instante. Por eso lo respetamos tanto. Por eso nunca lo mostramos y lo acariciamos en secreto como algo sagrado. Tan brillante él, pero tanta sombra que hace. Magnífico. Muchas gracias, maestro. Cerramos con broche de oro este poema, me encanta. Es uno de los que más me gusta de Montuno. En serio que muchas gracias por acompañarnos en Poetas en Vela. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo. Hoy nos acompañó el maestro Hernán Vargas Carreño. El tiempo apremia, yo sé que pudiéramos quedarnos aquí otra hora, porque de verdad que ha sido una noche muy íntima, muy mágica, incluso mística. Hemos hablado sobre unos temas muy interesantes. Les recuerdo que mañana hay un especial, todos los domingos hacemos especial de Poetas en Vela y son una serie de entrevistas, y el lunes nos volvemos a encontrar a las 10 de la noche con un nuevo poeta invitado. Hoy nos acompañó, dime. Ok, hoy nos acompañó el poeta Hernán Vargas Carreño. Vamos a poner el link de las entrevistas en los comentarios. Recuerden que también pueden enviar al correo que va a aparecer también un video leyendo uno de sus poemas favoritos con el fondo de una vela en posición horizontal para mostrarlo en la página de Instagram. Entonces, gracias maestro, gracias a todos, nos vemos, un abrazo. Gracias Sebastián, gracias Casa de Poesía Silva por retransmitir este programa. Gracias René, gracias a Fundación Poesía. Salud, salud. Salud, salud, salud con que... René está por acá. No. Me están escuchando. Creo que sí. Sí, sí, cuidado. Se acabó. Esperemos a que ellos... Es que
¿Listo? Sí. Grabando cámara. Sí. Este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo. Vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado estoy adentro, estoy enamorado y estoy viejo, y estoy viejo en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo. Vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado estoy adentro, y estoy enamorado y estoy viejo, y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía, y el resultado es especialmente doloroso.